Y bueno, para empezar, este foro tiene la intención, como ustedes ya han visto a lo largo del curso, hemos hablado de la justicia accesible, eficaz, reparadora y diferencial, pero siempre pensándola desde un ámbito más bien jurídico, desde la labor que hacen los operadores, las y los operadores de justicia. Pero lo cierto es que actualmente no son solamente los sistemas de justicia tradicionales los que encuentran cabida en lo que es hacer justicia. Y últimamente las tecnologías de información y comunicación y demás plataformas que de ellas se desprenden, como lo han sido las redes sociales o las plataformas de peticiones y el periodismo investigativo que también se difunde por estos medios, pues también han empezado a generar un movimiento importante para coadyuvar con la justicia. Entonces, primero le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que brevemente, en unos 10 minutos, nos puedan dar una reflexión inicial desde el área que representa cada uno, desde las redes sociales, las plataformas de peticiones, el periodismo investigativo, pero también desde los propios sistemas de justicia que conocemos, para que nos comenten cómo consideran que estas distintas áreas coadyuvan con la justicia, si es que lo hacen, si no, de qué forma pueden incluso obstaculizarla y qué desafíos nos representa o les representa. Así que bueno, voy a empezar con Catalina, si te parece, empezamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, es un verdadero gusto estar aquí. Creo que cuando uno habla de impartir justicia desde las redes sociales, acá hay como varios problemas inmediatos que se presentan. El primero es que no todas las personas están en redes sociales. La gente que estamos todo el tiempo metidos en Twitter, en Facebook, etcétera, sentimos que el mundo comienza y termina en las redes, pero la verdad y es que especialmente en países latinoamericanos, pues nos falta mucha infraestructura para que internet penetre a todas partes. No todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente. No todo el mundo entiende cómo funcionan los lenguajes en Twitter, ni necesariamente tendría que hacerlo. Entonces, lo que se hace en redes sociales tiene un impacto por definición limitado. Estamos hablando que esto le va a llegar a personas urbanas de clase media alta, en Colombia le llaman la clase conversadora, que es todos los que están haciendo opinión pública y que están hablando. Entonces, al comienzo uno podría arrancar por pensar que es una situación muy limitada porque solamente nos está llegando un grupito de personas que además solemos ser los progres o los que tienen acceso a educación superior y aparatos, porque es que de nuevo no es barato conectarse a internet y si uno no tiene la red pues es sencillamente imposible. Pero el lado B de eso es que a esas personas a las que se llega a través de las redes sociales son personas claves para interpelar y para hacer incidencia en la opinión pública y incluso para hacer incidencia política. Tanto en Colombia como en México, casi todos los periodistas tienen Twitter, todos los políticos tienen Twitter, porque hoy en día se asume que lo que un político dice en sus redes sociales es discurso oficial. Los funcionarios públicos tienen Twitter, las entidades del Estado están también en redes sociales. Entonces, lo que sí hay en este pequeño mundo es todos los actores claves con los que tenemos que hablar para generar algunos cambios. Y suceden cosas muy interesantes. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que hacen las redes sociales es lo que sucedió este año en México y en toda Latinoamérica. Empezaron a aparecer una serie de noticias en la prensa mexicana sobre abusos, violaciones, acoso a las mujeres en México. Esto llegó a la prensa por varias razones, porque había unas mujeres, por supuesto que el acoso, la violencia sexual ocurre todos los días en todo México, a toda hora y en todos los lugares, pero hubo algunos casos específicos que ocurrieron a mujeres que tenían acceso a redes, mujeres de clase media alta, educadas, algunas con acceso a los medios de comunicación, y varios de estos casos de acoso empezaron o de
violencia empezaron a publicarse en redes sociales. Algunas cosas específicas serían el caso de Andrea Noel, una periodista estadounidense que estaba caminando en un barrio en Ciudad de México. Quiero hacer la aclaración de que además es un barrio hipster, de restaurantes, bonito, o sea, no es Ecatepec en las periferias de la ciudad, sino un barrio en donde había cámaras de video, en donde ella podía recoger información, y un tipo pasó corriendo y le bajó los calzones. Ella además era periodista, entonces dijo: voy a coger el video en donde esto quedó grabado y lo voy a publicar online. Esto ya es esto ya hasta aquí es algo, una oportunidad que no tienen la mayoría de las mujeres, pero pasó. Y de las redes sociales, esto se hizo viral, y de las redes sociales saltó a los medios de comunicación, y ahí ya se hizo un problema nacional. Está el caso de los Porquis también, que es un grupo de niños ricos en Veracruz, que tenían como por costumbre, parece que es una tradición de los niños de clase alta veracruzana, secuestrar niñas en la calle y violarlas. Y entonces el padre de esta chica, que quería que le pidieran disculpas a su hija por lo que habían hecho, les tomó un video a los muchachos menores de edad, la mayoría, pidiéndole disculpas a su hija, y lo publicó en redes sociales. Y esto se hizo de nuevo viral, y en el momento en que algo se hace viral en redes sociales, llega a la prensa, y en el momento en que llega a la prensa y esta historia se empieza a contar por los periodistas, se hace parte de la historia, del relato y de la discusión pública, porque acordémonos que el periodismo al final es escribir la historia, o sea, lo que los periodistas estamos escribiendo en caliente la historia, y cuando los historiadores vengan en 3 meses a decir qué fue lo que pasó, pues lo que van a mirar es la prensa. Entonces ahí es donde se están construyendo nuestros relatos oficiales sobre lo que sucede. Y creo que, bueno, digamos, creo que esos son como 2 casos emblemáticos. También hubo un caso de una chica que iba en el metro y un tipo le eyaculó encima, y ella trabajaba en una ONG de derechos de las mujeres, y también subió su historia a redes sociales. Y todos estos casos saltaron de la vida real a ser registrados, contados en redes sociales, y de las redes sociales saltaron a la prensa. Y en el momento en que saltaron a la prensa, se convirtió en una conversación nacional. Y hay unos procesos que van sucediendo aquí de manera paralela. Mientras esto se discutía en los medios de comunicación, las mujeres decidieron organizarse y hicieron un evento en Facebook, como hace cualquiera. Ese primer evento en Facebook, que fue un gesto muy muy sencillo y quizás inesperado, con alcance inesperado, fue lo que se convirtió en la marcha del 24 de abril, que ocurrió en 25 ciudades en simultáneo en todo México, y que en la Ciudad de México marcharon alrededor de 60,000 personas, la gran mayoría mujeres. Y todo esto se organizó de una manera orgánica a través de las redes sociales. No había un único líder, la marcha no se politizó, porque además las redes sociales permitieron que todos entráramos a decir esto inmediatamente, y entonces ahí uno ve cómo esto sí produce una incidencia política. Y el caso que yo les quería contar muy en específico es algo que hicimos en Estereotipas. Estereotipas es un proyecto de feminismo pop latinoamericano. Feminismo es el mismo feminismo de siempre, pop, porque estamos tratando de usar todos los lenguajes del pop y la estética para producir contradiscurso, para hacer debate feminista, contradiscurso frente a los machistas. Entonces la idea es usar esa estética para mover los argumentos del feminismo en lo digital. Y 2 días antes de la marcha, el día antes de la marcha hicimos un ejercicio que resultó ser tremendamente exitoso, que fue el hashtag Mi Primer Acoso. No sé si alguien se lo haya topado, esto sucedió en abril. Entonces el hashtag era un poco, digamos que se dieron muchas condiciones, porque creo que es muy importante entender que es que no pueden ser solamente las redes sociales, tiene que ser las redes sociales, la vida tridimensional, la prensa, y que mucho de esto tiene que ver con acertar al timing del momento en que las cosas van a funcionar. México entero llevaba una conversación que llevaba 4 meses sobre el acoso a las mujeres.
yo estaba en Brasil en este momento en una conferencia y mi compañera de Estereotipas, Estefania Vela, escribió un artículo contando una de sus primeras experiencias de acoso que fue muy difícil para ella. Y en el momento que ella publicó esto y compartió esta información, le empezaron a llegar espontáneamente mensajes de personas que la conocían y le decían: esto que leí de tu historia me hizo dar cuenta que a mí también me acosaron, o yo ya sabía que me acosaron, pero tu historia, ver que contaste la historia, me hizo dar fuerzas y ganas de contarla. Y en paralelo, mientras esto sucedía en México, yo estaba en Brasil y me contaron de un hashtag que movieron en el 2015 que se llamaba Meu Primer Asedio, que es mi primer acoso en portugués. Se movió por todo Brasil y fue de verdad, o sea, las brasileras lo contaban como algo que había cambiado la conversación en el país. Sin embargo, miren que ahí está la barrera del lenguaje. El resto de Latinoamérica no nos dimos por enterados porque no nos llegó, y hay de verdad una barrera profunda en el lenguaje en redes sociales en lo que se refiere a los 3 idiomas principales que se hablan en América, que son inglés, español y portugués. Y entonces hicimos el ejercicio de hacer una traducción del hashtag, y yo creo que esto es muy importante porque la cosa salió de conversar, de hablar con experiencias de otras personas, de entender el punto exacto en el que se mueven las cosas en redes y de pasar la bola. Era un momento clave porque, lo que les digo, venía una conversación de hacía 4 meses. Las mujeres querían hablar de acoso y se estaban quejando de esto. Yo creo que un hashtag como este no habría funcionado ni en enero, ni hace 3 años, ni hace 5 años, cuando todavía nos estaban diciendo que un piropo en la calle era algo deseable y que debía hacernos sentir bien. Entonces, por si acaso alguien todavía lo duda, no. Los piropos son cosas que los cumplidos son cosas que alguien te dice con la intención de que tú te sientas bien contigo misma. Que alguien me grite qué tetas cuando camino por la calle no me hace sentir bien conmigo misma y no podría posiblemente hacer sentir bien a nadie. Entonces, solo para dejar esa aclaración. El hashtag salió y teníamos otro contexto también tridimensional, y es que venía la marcha del 24 de abril. La marcha representaba un espacio tridimensional y seguro en donde las mujeres podían sacar todo el dolor que podía destapar un hashtag como este, porque creo que muchas veces se nos olvida, porque las cosas están en internet, que aunque estén en internet, esto sí está pasando. O sea, no hay una diferencia entre el mundo virtual y el mundo real. En realidad lo que es un continuum, y la vida se derrama a internet. Lo que nosotros ponemos en Facebook es nuestra vida real, no es una vida imaginada. Y entonces por eso el troleo, el matoneo, las cosas que decimos en Facebook, estas conversaciones que tenemos, tienen un efecto emocional en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Yo me acuerdo que una vez un matoneo muy largo que tuve, hasta se me cayó el pelo. Lo que quiero decirles es que esto tiene efectos en la vida real. La gente muchas veces cree que lo que sucede en internet es algo que se queda allá, pero no. Y si uno va a lanzarse a hacer un hashtag como este de denuncia, uno tiene que garantizar un espacio seguro en donde la gente pueda hablar de sus emociones, llorar, tener rabia, pues lo que sea necesario, porque no puede ser solamente una cosa que sucede en abstracto. Venía la marcha y entonces fue un ejercicio. Otra cosa importante es que es imposible predecir qué campaña en redes sociales les va a funcionar. El que les diga que tiene la clave para que algo sea viral y exitoso en redes sociales les está mintiendo, porque sí hay cosas que uno puede saber, uno puede seguir y medirle el clima a la discusión y intuir qué momentos son apropiados, pero en realidad no hay una clave segura y fija de cómo hacer un contenido viral. El primer tweet con el hashtag fue mío, salió a las 2 de la tarde desde mi cuenta, y empezamos a retuitear desde la cuenta de Estereotipas, que era desde donde estábamos lanzando la campaña. Y la reacción fue muy impresionante porque, bueno, hubo como 75,000 tweets el primer día. A una hora de que el hashtag salió, no pueden ser 75,000 porque había 420 tweets por minuto a una hora de que se había lanzado el hashtag. Yo empecé dándole RT a todo y llegó un punto en que no podía, y me tuve que ir salirme de la conferencia, irme a un café internet y quedarme ahí todo el fin de semana en Brasil metida.
Y entonces esto se regó no solamente en México, sino que se regó por toda América Latina hispanohablante. ¿Por qué fue exitoso este hashtag? Y digamos que aprendemos de esta experiencia. Muchas cosas. Tengo datos numéricos aquí para que quiera ahorita más tarde, pero no quiero como gastarme el tiempo en eso. Lo primero es, a ver, si el hashtag hubiera sido mi acosador actual o mi acoso de hace 5 minutos, esto no nos habría funcionado. Porque tú solamente denuncias tu acoso de hace 5 minutos si es una persona desconocida que no tiene potencial de seguir haciéndote daño. Tú, si vives con un agresor o un maltratador, tú no le puedes pedir a las mujeres que denuncien a su maltratador actual, porque muchas veces las estás poniendo en riesgo y muchas veces estas denuncias llevan a más violencia o a más feminicidio. Por ejemplo, ¿recuerdan una campaña pésima que hubo también, se movió en redes sociales, en donde le pedían a las mujeres que se dibujaran un punto negro en la mano, en la palma de la mano, para mostrar que eran víctimas de abuso? Esto solamente generó que las mujeres que se dibujaban el punto negro fueran y les pegaran más sus abusadores por estarle contando a la gente. Mi primer acoso era un ejercicio de memoria que está pidiendo que tú recuerdes tu primer acoso. Lo más probable es que mi primer acoso era el portero del edificio a los 7 años, por ejemplo. Lo más probable es que ya yo no soy la persona que era cuando tenía 7 años. Yo soy una mujer de 30 y pico, que tiene agencia, que conoce sus derechos, que puede hablar, que tiene una serie de herramientas que me protegen de ese primer acoso que tuve. Entonces lo puedo contar de una manera segura. Y ese ejercicio de contar el primer acoso no solamente destapa ese primer acoso, sino que destapa todos en cadena los que vienen desde ese primero, porque a mí me obliga a pensar cuando me han acosado y entonces ay, los 9, no, pero a los 8, ay, pero ven, a los 6. Y eso permite que fuera un espacio seguro. No fue un espacio seguro para todas, porque el primer acoso de algunas mujeres que nos enviaron mensajes anónimos a la cuenta de Estereotipas eran, por ejemplo, miembros de su familia, lo cual es muy duro y que no podían decir públicamente. Pero el hashtag también permitía que cada una escogiera el nivel de exposición. Entonces algunas decían: mi primer acoso aún no lo puedo decir en voz alta. Y eso ya es decir algo, es decir, existió. Y resultó una experiencia muy reparadora porque, y se hizo viral en parte porque en la medida en que cada mujer leía el acoso de otra mujer, adquiría herramientas en el lenguaje para contar y reconocer el propio acoso en su vida. Entonces, por ejemplo, el chat de WhatsApp de mis amigas del colegio, alguna decía: no, pero a mí nadie me ha acosado. Y sale otra y dice: ¿cómo no? Si nuestro profesor, cuando teníamos 9 años, cuando llamaba lista, a todas las niñas nos hacía ponernos de pie e ir a darle un beso en la mejilla solo por llamar nuestro nombre, y a algunas, a las bonitas, les empezaba a dar besos así en el brazo. Entonces, esto era cuando nosotras teníamos 9 años, no teníamos manera de reconocerlo. De hecho, yo hasta pensaba que el profesor a mí no me quería porque no me daba besos en la mano, pues. Entonces, pero esto es lo que uno piensa cuando tiene 9 años. Y el ejercicio de contarlo nos hizo dar cuenta a todas que todas habíamos sido víctimas de acoso, no solo ese, sino miles. El profesor de gimnasia olímpica que echaron misteriosamente del colegio, pero que nos cogía las nalgas, así, infinito. Oírlo contar y oírlo verbalizar nos daba a nosotras las herramientas para reconocerlo. 2 minutos. Lo termino en las preguntas porque la frase que tenía para acabar no creo que se me vaya a ocurrir, pero sigue. No. Bueno, contarlo nos daba las herramientas para reconocerlo y nos daba un permiso que las mujeres no nos damos, y es que cuando nosotras somos víctimas de acoso o de violencia sexual, sentimos que la culpa es nuestra y cargamos con esa vergüenza quizás durante todas nuestras vidas. Y sentimos que si llegamos a decirle a alguien: oye, yo fui víctima de un trato como este, vamos a ser mercancía devaluada, no nos van a querer, vamos a ser problemáticas, nos van a echar del trabajo. Estas son todas las cosas que las mujeres pensamos cuando consideramos contar un posible acoso. Pero el hecho de que todas lo estuvieran diciendo, todas, creó un espacio seguro, porque entonces ya yo no era la única pobrecita acosada, sino que somos todas en esto y todas en esto estamos juntas, y mi experiencia resuena con las experiencias de otras mujeres, y eso hace que se quite la vergüenza, porque ya en ese momento
y de hecho se destapó una olla así podrida porque nos dimos cuenta que no éramos nosotras solas, quizás todas estábamos pensando esto solo me ha pasado a mí y resulta que nos había pasado a todas. Y entre la olla podrida lo que se destapó, por ejemplo, es que en Latinoamérica el promedio del primer acoso son los 7 años. Entonces, eso por ejemplo nos da para pensar todos estos discursos políticos que se hacen dizque para defender a la niñez. ¿Cómo estamos defendiendo a la niñez si a las niñas nos acosan desde que tenemos 7 años mientras reparten los regalos en Navidad en la sala familiar? Alguien le está cogiendo a una niña tocando su cuerpo en el baño, un familiar. Y otra cosa terrible que se destapó era que el 40% de los casos denunciados en el hashtag, que es una estadística sobre los tweets, no sobre la vida real, fueron por una persona conocida, cercana o familiar. Entonces, eso también es una cosa muy dolorosa, pero si es un dolor compartido y es una experiencia de catarsis que estamos haciendo todas juntas, eso cambia inmediatamente. Y luego nos dio los datos para que pudiéramos entender qué era lo que estaba pasando. Y entonces, hoy, todas las mujeres que participaron en el ejercicio tienen herramientas para reconocer cuándo están siendo acosadas de nuevo. Y tienen probablemente la valentía, si están en un lugar seguro, para decirlo en voz alta, o por lo menos tienen una red o un grupo de apoyo a quienes le pueden ir a contar esto sin que les digan, estás loca, qué exagerada, qué sensible. Y entonces eso sí cambia diametralmente la discusión, porque ya a mí nadie en México me va a decir, ay, pero era un piropo, Catalina, no seas exagerada. No, ya nadie me va a decir eso después de un hashtag como mi primer acoso. Y entonces eso ya hace que un problema grandísimo con género es que siempre que las mujeres denunciamos nos dicen que estamos locas, pero el hashtag nos mostró que no estamos locas y que sí nos están acosando. Y creo que ya ahí voy a cerrar ahí, y solo para decirles que me interesa mucho que hagan preguntas porque creo que es muy importante que tengamos una conversación al respecto. Creo que deben tener muchas inquietudes que espero poderles contestar al final. Gracias, Catalina. Pues sí mencionaste varios aspectos sobre los que vamos a volver una vez que escuchemos a los demás panelistas, con preguntas seguro del público y otras que a mí me surgen porque mencionaste varios temas. El tema de cómo no todos tienen acceso a redes. Me parece que es un tema compartido con el acceso a la justicia en su forma tradicional. Cómo también necesita de otros factores o circunstancias. Pero cómo sí genera incidencia política y cómo sí genera reparación, que a final de cuentas es mucho de lo que se busca cuando se hace justicia. Entonces, bueno, voy a hacer la palabra a Alberto para que Alberto también nos dé como su breve exposición inicial desde la óptica de las plataformas de peticiones. Estas plataformas como Change, la que él representa, en la que uno sube una petición en un portal, en línea, para recabar firmas por ese medio. Gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para compartir una parte del trabajo que hacemos en change.org, y quisiera empezar haciéndoles una pregunta a ustedes. Levanten por favor la mano quienes hayan escuchado alguna vez hablar de change.org o lo hayan usado o hayan firmado alguna petición. Ok. Bueno, muy bien, me da una buena orientación. Como decía Natalia, Change.org es una plataforma de peticiones en línea, peticiones digitales. La idea de esta plataforma, que nació hace aproximadamente 7 años, fue crear un medio de comunicación donde cualquier persona que tuviera acceso a un dispositivo y a una conexión a internet pudiera generar una ola de opinión crítica alrededor de un tema para poder generar un cambio de cualquier tipo. Y cuando digo de cualquier tipo, en verdad es de cualquier tipo. Como ya les comentaba Natalia, en realidad mis antecedentes profesionales más inmediatos están totalmente vinculados a temas de derechos humanos. Yo cuando entré a trabajar en Change.org, yo llegué con esta idea en la cabeza de, claro, los temas más importantes que a toda la ciudadanía le importan en México son el combate a la tortura, la violencia contra las mujeres, los abusos militares. No es cierto. No es cierto, no son las cosas que más le importan a la gente necesariamente, por lo menos no desde el enfoque de una plataforma como la nuestra, que es una plataforma totalmente abierta con millones de usuarios en el país. ¿Qué le importa a la gente? Muchas otras cosas. Le importa que no talen los árboles, por ejemplo, de un parque para pasar una avenida por ahí. Le importa que la banqueta que está fuera de la escuela de su hijo no esté rota porque su hijo puede tener un accidente. Le importa que no maltraten a los animales. Les importa muchísimo.
lo cual es bien interesante. Hablando con Marta Lamas por un asunto en México, nos decía esta discusión sobre el maltrato animal nos está llevando a hacer replanteamientos de carácter civilizatorio, me atrevo a decir, sobre lo que significa la experiencia del dolor frente a nuestro modelo de civilización. Es decir, toda una serie de cosas que no necesariamente nosotros o yo personalmente tenía internalizados como aquellos temas que para la gente eran relevantes. Sin embargo, como es una plataforma abierta y cada quien inicia una petición por lo que sea que quiera cambiar, que pueden ser desde cosas tan chiquititas o inmediatas como estas que he mencionado, hasta hay un proyecto muy grande que tenemos ahora, por ejemplo, para que la gente inicie peticiones relacionadas con los contenidos que quieren ver reflejados en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Proyecto interesantísimo donde de las 13 peticiones que rebasaron 10,000 firmas, que fue como el margen que se acordó con el gobierno de la ciudad, 12 de ellas, los temas quedaron incorporados en el proyecto de constitución, que yo no debería decir esto porque mañana se va a hacer apenas público el proyecto de constitución, pero así fue y permitió un nivel de incidencia pública importante en estos temas. Es digamos el menú de temas que la gente va presentando en la plataforma. Yo quiero compartirles en estos minutitos, de manera muy breve, algunas historias que tienen que ver con acceso a la justicia, no necesariamente porque han estado judicializadas, algunas de ellas sí, pero sí porque de no haberse iniciado una ola de presión pública desde una plataforma como change.org, seguramente se tendrían que haber judicializado. Otro de los casos que no estaba estrictamente judicializado, puesto que no estaba en el Poder Judicial, pero que sí había o que sí generó un procedimiento administrativo de por medio muy interesante, y el otro de ellos plenamente judicializado. Son 3 casos que tienen ustedes en la pantalla, las fotos ahí, se los platico muy rápidamente para que tengamos un poco de materia en las preguntas y respuestas. La fotografía que ustedes ven en el extremo izquierdo es la fotografía de una chica que se llama Yakiri Rubio. Ella fue víctima de violación y durante el ataque de sus agresores, ella logra defenderse y en medio del acto de defensa termina hiriendo a uno de los agresores y después pierde la vida él. Entonces, siendo ella víctima de violación, adivinen a quién fue a la que acusaron y metieron a la cárcel. Pues a ella, por el delito de homicidio. Entonces su padre inicia una petición en Change que rebasa prácticamente las 70,000 firmas, y esto ayuda, digamos, a acelerar una ola de viralización del tema en redes sociales que brinca a medios de comunicación. Como ya decía Catalina, en realidad no son procesos independientes ni que funcionen de manera autónoma. Es decir, es una especie de caudal de presión pública que se va sumando una estrategia con la otra para al final terminar moviendo a las instituciones públicas para que hagan lo que tienen que hacer. Finalmente, el caso se resuelve de manera favorable a Yakiri después de todo un proceso muy largo que no viene a cuento en este momento detallar. Y es tan exitosa, digamos, la experiencia que hay utilizando una plataforma de esta naturaleza que hace apenas unas cuantas semanas, ahora es la propia Yakiri la que decide iniciar una nueva petición para pedir que se acepten todas las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le dirigió a la Procuraduría y a otras instituciones públicas de la ciudad en relación con su caso, y esa petición, que tiene también varias decenas de miles de firmas, acaba de ser ganada apenas la semana pasada. El segundo caso, que es uno de los más relevantes, que yo en los 3 años que tengo al frente de Change.org en México les diría, es uno de los casos que me da más vergüenza contar, porque retrata de principio a fin ese machismo brutal de la sociedad mexicana, que es el caso de Ashan. Ashan es el pequeñito que aparece en la foto de la derecha. Y la historia es tan sencilla como esto. A ver, ustedes imaginarán que nosotros tenemos 4.3 millones de usuarios en México. Entonces, todas las semanas nosotros vamos tomando decisiones sobre qué peticiones mandamos a nuestra base de datos por causas, por localidades, etc. Entonces, cuando uno de mis colegas me comentó el caso de Ashan, yo lo primero que pensé fue, este es un caso, la verdad, como muy elemental. Yo lo que pensé fue, ¿realmente es necesario como hacer toda una ola de presión pública y toda una masa crítica alrededor para un caso, digamos, tan, voy a decirlo de esta manera, tan tonto? Me arrepiento absolutamente de eso que pensé el primer día, cuando me di cuenta de la reacción de la sociedad mexicana frente a esto. Ashan es un pequeñito que lo único que quería era entrar a su escuela primaria con el pelo largo. Eso es todo. Largo, como lo ven ustedes, largo en la fotografía, que pudo haber sido mucho más largo, no importa eso. Resulta que en la escuela no lo dejaban entrar porque tenía el pelo largo. Entonces su mamá inició una petición para que la escuela
dejara entrar a Ashan con el pelo largo. A ver, ¿alguien me puede decir aquí, lo pregunto así abiertamente, si hay algún argumento que ustedes consideren válido para que un niño no pueda tener el pelo largo? ¿Hay alguien que se anime a levantar la mano y decir, yo creo que los niños no tienen que tener el pelo largo? Hijo, pues yo me gustaría replicarlos por 20 millones y llevármelos como población a México, porque lo que sucedió en México es que cuando empezamos a enviar esta petición a nuestra base de datos, explotó la discusión pública sobre si los niños tenían derecho o no a tener el pelo largo y por lo tanto una escuela la obligación o no de permitirles entrar con esa condición. Una cosa impresionante. Y aquí pongo una nota al pie muy rápidamente. He de decirles una cosa que también me sorprende. En Change.org tenemos peticiones que han logrado detener desarrollos inmobiliarios, que han logrado meter a políticos corruptos a la cárcel, que han logrado liberar personas que están injustamente en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. No por una chamba nuestra, por un trabajo de la gente que inicia esas peticiones y que las impulsa. Adivinen cuál es el tema que ha generado la mayor cantidad de amenazas en contra de gente que inicia peticiones en Change.org. No son ni los desarrollos inmobiliarios millonarios, ni los políticos corruptos que terminan en la cárcel, no. Son los temas de género. Es decir, a un mexicano o a una mexicana, pero sobre todo a un mexicano, puedes tocarle muchos puntos de interés en su vida, pero nunca toques su masculinidad, porque el nivel de reacción que puede haber cuando sucede eso es verdaderamente bestial. Y fue lo que pasó en el caso de Ashan. Empezaron a recibir amenazas de muerte, tanto su mamá como él. Escribieron al respecto en estereotipos. Bueno, a ti, Catalina, claro. Bueno, ahí están los ejemplos en carne viva, al grado que empezaron a llegarles después amenazas telefónicas, notitas por abajo de la puerta a su casa y decidieron dejar su ciudad de origen porque no podían ya estar ahí por el riesgo que eso implicaba. Afortunadamente, toda esta presión que se generó derivó en que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación efectivamente abriera un procedimiento en contra de la escuela y resolviera sancionar a la escuela económicamente por lo que había hecho. Este es el ejemplo que yo les quería poner, no de un caso judicializado, no estaba en el Poder Judicial, el CONAPRED es una entidad administrativa, pero sí con un recurso de por medio que permite una lógica, digamos, de atención y reparadora sobre un caso evidente de discriminación. Y por último, y con esto cierro, la foto que ustedes ven en medio es la de un chico celtal, indígena celtal de los Altos de Chiapas, Tzotzil, perdón, no celtal, Tzotzil, que se llama Floriberto. Floriberto estaba estudiando la licenciatura de odontología en la Escuela de Ciencias y Artes de Chiapas y en un contexto de discriminación brutal deciden darlo de baja de la universidad. No les voy a dar todos los detalles de cómo fue ese contexto de discriminación porque es muy largo de explicar, se lo resumo diciéndoles que la última conversación que tuvo con el secretario académico de la universidad, este personaje terminó diciéndole a Floriberto, y por favor no se te olvide que eres un indio. Floriberto es expulsado de la universidad con el argumento de que su nivel de español no era el suficiente como para poder atender las clases, cosa que además desde una óptica también de no discriminación y de acceso a derechos es totalmente cuestionable, y su profesor de español decide iniciar una petición en Change. Fue una cosa impresionante. Al cabo de 2 semanas la petición había rebasado las 90,000 firmas, empezaron a perseguir periodistas a Floriberto porque querían conocer su historia. Cuando nosotros le preguntamos a los periodistas por qué querían conocer la historia de Floriberto, si en realidad casos como esos hay todos los días en México, nos decían, claro, por supuesto que hay casos de esos todos los días en México. El tema es que aquí está pasando algo, porque alrededor de Floriberto ahora hay 90,000 personas que le están diciendo al rector de la universidad y al gobernador del estado de Chiapas que no pueden darse el lujo ya de hacer esto, sobre todo cuando es un caso que ha sido públicamente conocido. Y aquí hubo una cosa que fue muy interesante. Faltaban 2 semanas para las elecciones locales en Chiapas. Entonces lo que nosotros le sugerimos a quien inició esa petición fue, ¿por qué no haces una convocatoria muy sencilla? Una herramienta que permite la plataforma o una posibilidad que permite es enviar actualizaciones, es decir, un mensaje que le llega por correo electrónico a todos los firmantes. Entonces imagínense el poder de comunicación que hay en un sujeto que ahora
tiene la capacidad de comunicarse con 90,000 personas que pueden responder a una convocatoria de acción. Y lo que le sugerimos fue simplemente convoca a que durante 5 días seguidos previos a las elecciones la gente empiece a enviar tweets dirigidos al gobernador y al rector de la universidad diciendo: ¿cómo te atreves a pedirme mi voto por tu partido si no eres capaz de garantizar educación a un joven indígena? Eso es todo lo que le pidieron. 3 días después de iniciar esa estrategia, Rectoría manda 4 representantes al restaurante donde estaba trabajando lavando platos Floriberto para decirle: por favor, esto se tiene que detener ya. ¿Qué es lo que quieres? Y él dijo 2 cosas que además dentro de la lógica comunitaria indígena, una de ellas era muy importante. La primera era: yo quiero regresar a terminar mis estudios. Y la segunda es: quiero que reconozca el rector de la universidad lo que me hizo, porque yo lo único que no voy a permitir de cara a mi comunidad, que soy el único que está estudiando fuera de la comunidad una licenciatura, es que crean que yo soy un mentiroso. Entonces pido por favor que convoquen a una rueda de prensa y hagan una disculpa pública. Y así fue. Tuvo que convocar a una rueda de prensa el rector, pedirle una disculpa a Floriberto, y en este momento Floriberto está de regreso estudiando en la universidad. 3 casos nada más para dejarles un poco un contexto de miles de casos que hay en México de gente que ha iniciado peticiones como estas y que ha logrado empujar instituciones públicas, abrirlas al escrutinio, al debate y a la exigencia pública para que hagan lo que tienen que hacer en materia de derechos humanos y en algunas otras también. Gracias. Gracias, Alberto. Y igual volveremos a esto con algunas preguntas al final, pero también de entrada nos puede llamar la atención cuando hablas de nos muestras algunos ejemplos y haces el énfasis de que y algunos judicializados y otros no. Y pareciera que unos que no fueron judicializados sí alcanzaron reparación. Una reparación que la habrían conseguido si el caso hubiese sido judicializado. Vamos a ver, y para eso también Pablo nos hablará. Pero vamos a pasar primero entonces con Yanansi para que Yanansi nos habla también una presentación breve e inicial desde su óptica, desde el periodismo investigativo. Buenas tardes a todos. Tal vez lo primero que yo quisiera decir, un grave error que se ha venido cometiendo con el periodismo es ponerle apellidos. O sea, el periodismo es el periodismo. El problema es la prostitución que hemos hecho del periodismo, ¿verdad? Entonces, de pronto le tenemos que poner un apellido para que suene que es más serio y más formal, ¿verdad? Entonces, le pusimos el apellido de periodismo investigativo para que quedara claro qué es lo que se procuraba hacer a través de las informaciones que se publicaran en medios de comunicación, de que al final había una enorme vocación, interés de denuncia de hechos irregulares y que eso lograra además, digamos, legitimar mucho más el trabajo de algunos de los periodistas. Esto simplemente lo hago como una aclaración, o sea, el investigativo es un apellido. De lo que yo les voy a hablar es de lo que significa hacer periodismo, buen periodismo, y que una parte de ese buen periodismo al final tiene una serie de repercusiones que lo hacen, digamos, tener una etiqueta especial en la parte de investigación, sobre todo en función de las denuncias y las influencias que se logran a través de esas denuncias. Cuando digo esto, básicamente lo que quiero es como entrar a algo que para Catalina, para mí, para cualquiera de ustedes que sea periodista, es como lo clásico y lo básico que aprendemos en la universidad. El periodismo está hecho para contestar 6 preguntas. 6 grandes preguntas. Ya muchas cosas de la técnica, de la pirámide invertida y demás están superados, sobre todo porque el periodismo digital nos ha hecho replantearnos muchas de esas formas de narración, pero independientemente de eso, nosotros siempre tenemos que procurar en el ejercicio del periodismo, y en este caso del periodismo de investigación, responder al qué es lo que está ocurriendo, cuál es la situación anómala que hay que denunciar, cómo, qué hay detrás de eso, por qué está ocurriendo esa situación, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los momentos históricos que hacen efectiva esa situación? Porque obviamente el tema de oportunidad es relevante y aunque las cosas hayan ocurrido en el pasado, si uno las contextualiza, el cuándo hace que el tema se vuelva de mayor trascendencia. ¿Quién? Obviamente, si son hechos irregulares, hay rostros y esos rostros hay que señalarlos. O sea, es una de las mayores aspiraciones y metas que se pone un periodista cuando quiere hacer un trabajo. Y el dónde y el por qué y para qué son las otras grandes preguntas que se responden.
Con esto lo que quiero decir es que al final, respondiendo todas esas preguntas, se hace un buen trabajo periodístico, ¿verdad? El problema es cuando no las contestamos todos o cuando ocurre algo que muchas veces lleva a los comunicadores que hacen su trabajo a los tribunales porque se falló en una parte del procedimiento. Finalmente, lo que sustenta mucho el periodismo de investigación que se hace en medios, y cuando hablo de medios, pensémoslo, digamos, desde la óptica más grande, no necesariamente los medios de comunicación más tradicionales o importantes que tenemos en nuestros países. Lo que hay finalmente es un elemento de denuncia importante. Es un hecho irregular que está ocurriendo en alguna parte, muchas veces vinculada a gestión pública, ¿verdad? Tiene que ver posiblemente con entes privados o con personas privadas, pero en general tiene que ver con un uso inadecuado de los fondos públicos o una repercusión incorrecta o inadecuada, permisiva para personas que deberían estar cobijadas bajo la sombrilla del Estado. El otro elemento que es súper importante es que detrás de esa denuncia haya un verdadero interés público, ¿verdad? Y eso es lo que hace que al final el tema, particularmente con lo que tenemos ahora con las redes sociales, se vuelva viral y cobre una mayor relevancia a la plataforma que le dio origen. El otro elemento que es fundamental, y aquí es cuando ya se empieza a poner un poquito más difícil el ejercicio de esta rama específica del periodismo más orientada a la denuncia, es el tema de independencia. Si el periodista y el medio que hacen este trabajo no opera bajo una lógica de independencia, es relativamente fácil que el trabajo, digamos, se vea maleado. ¿Qué significa independencia en términos de los valores de buen periodismo? Tiene que ver con que no hayan conflictos de interés, por ejemplo, del periodista o los periodistas o el medio que va a publicar ese trabajo, y tiene también que ver con que haya una independencia económica. Porque muchísimas veces lo que ocurre producto de estas denuncias es que quienes se ven afectados económicamente por la denuncia ejercen todas las acciones que sean necesarias para tratar de demostrar que lo que se está denunciando es incorrecto. Muchas de esas acciones tienen que ver con un mecanismo relativamente común que se aplica a los medios de comunicación, que tiene que ver con coartar la publicidad, ¿verdad? Entonces, si la denuncia es una denuncia a una entidad pública y esa entidad pública es un anunciante importante del medio, de la plataforma donde se va a publicar el trabajo, entonces hay amenazas de que se van a cortar los ingresos, y si ese medio depende de forma importante o mayoritaria de esos recursos, probablemente eche para atrás con la publicación porque se ve amedrentado. Entonces, el tema de independencia es un valor súper importante que tiene que ver con temas económicos, y aunque a los periodistas a veces no nos interesa esta parte del negocio, hay que tenerlo claro, porque si el periodista no trabaja teniendo esa solvencia y esa capacidad del medio de respaldar su trabajo, finalmente lo que terminamos es teniendo periodistas muy frustrados y una serie de cosas que ocurren que nadie posiblemente va a decir. Lo otro que es muy relevante y que tiene que ver en alguna medida con el tema de independencia y sobre todo con lo que es conflicto de intereses, con la parte ética, ¿verdad? Porque aquí es relativamente fácil que un periodista, como cualquier ser humano, se le nuble la vista un poco por algunas razones que incluso tienen que ver con su forma de ver la vida, ¿verdad? Entonces, el aferrarse a ciertos principios éticos y sobre todo a las buenas prácticas y el buen procedimiento para hacer las cosas es fundamental para que al final el proceso concluya bien. Con lo cual quiero decir que puede ser que el proceso concluya mal, es decir, que al final, si no están ocurriendo las cosas adecuadas desde el punto de vista moral de ese periodista o de ese medio que está haciendo esa investigación, el resultado podría ser una cosa que no sea real, ¿verdad? Y que esté impulsada por una serie de principios o propósitos o visión que ese periodista, ese medio tienen, y al final terminan haciendo tanto daño como la denuncia, que sí pudo haber sido sobre hechos apegados a la verdad, y se convierte en una verdad en función de otro valor que es muy importante que funciona acá, y es el de la credibilidad. Hoy es un valor, digamos, que se ha ido, creo que ampliando, o que ya no tenemos que sentirnos tan aferrados a que solamente las marcas muy conocidas, los medios muy conocidos o los periodistas muy conocidos van a sentir que tienen credibilidad de parte de la audiencia, y cuando se publique la denuncia van a creer las audiencias que eso es así porque lo está diciendo el medio que es conocido, el periodista que es conocido. Eso ya no es tan cierto. Si hay un buen trabajo de investigación producido por una persona
X que no es conocida o un medio que no es conocido, pero se hace una gestión adecuada de esa información, ese trabajo puede adquirir la máxima credibilidad que de pronto le ha costado a algunos medios, a algunos periodistas desarrollar durante años. Y el otro elemento importante es el tema de profundidad, y entonces aquí es donde empiezan a ocurrir una serie de cosas que hacen que el ejercicio del periodismo de investigación no sea tan sencillo. Un periodista dedicado a esto tiene que dedicarle mucho tiempo. Probablemente no solamente un periodista, probablemente tendrá que haber un equipo adicional que recopila la información, que procesa los datos, que genera realmente valor a información que está oculta, no es que está a la vista, está oculta, se procura que nadie tenga acceso a ella y por tanto acceder a ella de origen ya es difícil, pero además procesarla y sobre todo generar todas las pruebas para fundamentar ese trabajo no es sencillo. Entonces no es cualquier periodista, ni cualquier medio, ni de cualquier plataforma la que puede hacer periodismo de investigación, y eso hay que tenerlo claro y hay que tratar de identificar cuáles pueden ser aliados cuando uno está fuera del medio de comunicación, para que si yo tengo una denuncia realmente terminen produciendo un trabajo que tenga valor y que logre lo que de alguna forma yo como fuente quise al hacer efectiva esta denuncia. Este tema de las fuentes es bien relevante. Todos los periodistas somos utilizados, todos. Una fuente nos busca por algo, porque quiere dar a conocer un informe, porque sus principios y su visión es que ese informe se tiene que conocer, pero es su interés personal, o porque ese informe afecta a alguien que él quiere que se vea afectado, entonces da el informe, o porque ese informe podría producir una serie de acciones que a él le convienen. Finalmente, cualquier persona que se acerca a buscar a un periodista para que se haga un trabajo de denuncia está intentando algo. Así que los periodistas somos utilizados de entrada. El problema es si finalmente terminamos siendo utilizados durante todo el proceso. El buen proceso de trabajo periodístico es el que termina generando una información que se acerca lo más posible a la verdad. Porque bueno, la verdad no existe. Eso lo sabemos, digamos, a nivel legal. Lo que tenemos que procurar es acercarnos de la forma más correcta y mediante los mecanismos más correctos de investigación, de búsqueda de datos y de procesamiento de datos y de generación de lo que se llama fairness, es decir, todas las opiniones de las personas involucradas sobre el tema, hacerlo de la forma correcta. Eso también es caro y eso hace que por eso muchos medios de comunicación o muchos periodistas no hagan este trabajo. Y además, aunque el procedimiento se haga bien, casi siempre hay denuncias legales detrás de muchos de estos trabajos, de manera que el medio tiene que estar dispuesto a enfrentar el proceso que podría ocurrir de parte de alguien que se siente afectado y que inicia un proceso legal. Entonces los recursos asociados a hacer este tipo de trabajo no son jugando. O sea, realmente estamos hablando de que se requiere una infraestructura importante para hacer este tipo de periodismo. ¿Qué pasa hoy con el tema de la tecnología? Miles de oportunidades. Vamos a ver. Una parte de eso tiene que ver con que si los periodistas del medio en el cual yo estoy tratando de hacer, impulsar esa denuncia, tienen tiempo, de pronto los otros costos podrían ser relativamente manejables. Hoy realmente la tecnología abarata muchas cosas y eso podría ser un aliado importante a la hora de hacer ese tipo de trabajos. Hay nuevos formatos, obviamente eso permite que las divulgaciones puedan ser más amplias, eso permite que si yo no soy una marca muy conocida en mi país, pero lo hago de forma correcta, utilizo de forma correcta todas esas plataformas digitales, entonces puedo lograr un impacto importante, tan importante como lo podría lograr el medio más reconocido del país. Y además hay nuevas formas de vinculación, o sea, las fuentes se multiplican y si yo sé accionarlas de una forma adecuada, entonces finalmente me enriquezco y también en el proceso podría simplificar un poco las cosas que hacen que este periodismo se vuelva un poquito más barato. ¿Cuáles son cosas que hay que entender cuando uno está cerca de un medio o de un periodista que está cogiendo una denuncia y que está haciendo un trabajo en función de esto?
Ningún buen periodista se alía con nadie. Te podrán escuchar, se podrá tomar un café con vos, podrá recibir tu información, pero finalmente va a terminar haciendo lo que él crea que tenga que hacer. Entonces, el creer que porque yo estoy cerca al periodista, porque le di la información, porque lo acompaño en el procedimiento, va a hacer que el trabajo salga como yo lo quiero, eso es absolutamente irreal. Los periodistas procuran sentirse solos, no hay alianzas y en general además no debe haberlas, porque, vuelvo al tema, finalmente siempre hay intenciones detrás de las personas que hacen llegar a un periodista información. ¿Qué es lo que sí puede ser beneficioso y oportuno? Si los objetivos que el denunciante tiene coinciden con los que el periodista o el medio tiene a la hora de hacer su trabajo, pues entonces hay que fijarse en las coincidencias en función de esos objetivos. Digamos que ya la forma y otras cosas podrían ser menos relevantes. En general, en el periodismo investigativo hay un impacto natural propio de la denuncia. Es decir, así como ahora nos han contado casos que han permitido que haya una reacción popular, si la denuncia es una buena denuncia y está bien sustentada, eso va a ser noticia y va a tener impacto además en cierto tipo de acciones de política pública. Entonces realmente acá estamos hablando de que toda esta inversión de tiempo y de recursos en términos del resultado, si el proceso se hizo bien, el resultado es realmente enorme. Pensemos en lo que conocemos en nuestros países que han hecho los medios, algunos medios de comunicación, y pensemos en todo lo que se podría hacer a partir de todas las opciones de las plataformas tecnológicas que tenemos en este momento. Este tipo de periodismo genera opinión y esto es fundamental porque entonces estamos impactando no solamente por la denuncia y las correcciones que se pueden hacer producto de esa denuncia, sino porque la gente empieza a pensar que hay ciertas cosas que ocurren mal en la sociedad. Entonces hay una posibilidad de que también se influya mucho generando opinión. Claramente todo ese tipo de denuncias terminan apoyando de forma importante los procesos democráticos de nuestros países, y si esos procesos democráticos no son tan saludables como los queremos, bueno, finalmente entonces lo que se encuentra es un campo muy fértil para producir este tipo de trabajo periodístico y de denuncias. Y hoy hay una cosa también bien relevante, y es que hay redes globales de periodismo de investigación, y esto entonces genera otras oportunidades, genera nuevas formas de enlace y genera posibilidades de que se reciban apoyos que ya no tienen que ser necesariamente indirectos a través de los anunciantes que pagan la publicidad en el medio de comunicación y que permiten financiar el periodismo, incluyendo este periodismo de denuncia, sino que ahora hay formas de conseguir donaciones individuales, institucionales, y los periodistas pueden armar grandes redes que produzcan trabajos de mucho impacto. Y aquí el caso más reciente que tenemos algunos de los países de América Latina y bueno, y en general global, es el caso de los Panama Papers, y ahí está la evidencia de que ahí ya no hay que ser ni el periodista más reconocido ni el medio más reconocido. Se trata de tener enlaces adecuados y producir mucho potencial de ese enlace para que entonces, apalancados todos, generen un trabajo que tenga un impacto ya no solo nacional, sino regional o incluso global. Aquí, y tal vez para cerrar un poco, el tema del periodismo se está replanteando absolutamente. Los periodistas que trabajan en los medios se sienten muy frustrados porque cada vez es más difícil hacer este tipo de periodismo. Eso es ver el vaso medio vacío, ¿verdad? Yo prefiero verlo realmente con la posibilidad de que lo llenemos más, y tiene que ver con las enormes oportunidades que se abren y sobre todo las formas en que uno se puede enlazar hoy a través de la tecnología a grandes organizaciones, personas que generan denuncias y que a partir de esas denuncias, desde distintas plataformas, desde los medios más conocidos o los medios más nuevos y las opciones nuevas que van surgiendo, se puedan hacer llegar a los ciudadanos todos estos grandes casos que corrompen nuestros estados, nuestros servicios públicos, nuestros políticos, y que aunque a veces creemos que ocurren solamente ahí, realmente ocurren a nivel de muchas otras áreas dentro del sector público, dentro de las empresas privadas, y la única forma de que esas cosas cambien es cuando hay capacidad y organización e interés de en un proceso adecuado de buen periodismo, hacer que esas cosas lleguen a la ciudadanía y generen acción política y pública para cambiarlas. Gracias, Diana.
Y me parece interesante que tocas el tema de la independencia porque en el transcurso de este curso ha salido muchas veces, pero siempre vinculado a la independencia, obviamente, de operadores de justicia y no es exclusiva de esta área. Pero importante también que señalas cómo el periodismo incide fuertemente en la formación de opinión pública y se ve aquí cómo con un gran poder hay una gran responsabilidad. Lo que me lleva también a destacar nuevamente, como mencionabas, una de las características de ese buen periodismo, el otorgar información completa. Y es que, bueno, como lo veo ya, la información completa no es solamente una rigurosidad académica o metodológica, sino es parte de lo que va a quedar en el imaginario colectivo como la verdad. Entonces, bueno, igual temas a los que volveremos. Para terminar esta primera ronda, Pablo, tú desde tu perspectiva de juez, del más puro operador de justicia, también quisiera tu reflexión en estos temas, que bueno, evidentemente ya vimos que de una forma u otra trastocan a la justicia, pero bueno, desde tu óptica, ¿cómo inciden, cómo coadyuvan y también cómo obstaculizan si fuese el caso? Ahora sí. Ahora me escuchan mejor, ¿no? Bueno, se escuchaba bien. Bueno, qué suerte. Es una utopía. ¿Por qué es una utopía? Porque desde que apareció el realismo como corriente filosófica que trata de explicar el derecho, sabemos que los jueces son actores políticos relevantes. Y acá sigo con las opiniones personales. Las decisiones de los jueces no pueden ni deben estar motivadas únicamente en criterios normativos. Entonces, si el juez es un miembro de la sociedad, y a la vez es un actor político, y que se entienda que cuando me refiero a que es un actor político no estoy diciendo que es un actor político del mismo modo que tenemos actores políticos en el resto de las instituciones del sistema democrático, sino con otra misión o con otras funciones, pero no deja de tener un rol político. Es evidente que la influencia cultural y social que adquirieron las redes sociales tiene un impacto en su labor. Y acá creo que hay dos perspectivas de las cuales podemos analizar ese impacto en la labor de los operadores judiciales. Una es casi evidente. ¿Pueden los jueces usar las redes sociales? Primera cuestión. Acabo de decir que son ciudadanos, que son miembros de la sociedad. Y la segunda, que es la que a mí me parece más interesante y la que voy a dejar para el final, y es si el resto de los actores sociales tienen la capacidad de utilizar las redes sociales para influir en las decisiones judiciales. Estas son como las dos perspectivas que a mí me parecieron que podían ser interesantes discutir. Vamos a empezar por la primera. Si pueden los actores judiciales o los jueces utilizar las redes sociales. Y acá también hay que hacer una doble distinción, porque es obvio que las redes sociales se pueden usar para uso personal, es decir, el juez las puede utilizar como cualquier otra persona, o bien las puede utilizar con una finalidad profesional, es decir, para difundir su trabajo como juez. Vamos a empezar por la primera. ¿Cuál podría ser la primera respuesta? ¿Los jueces pueden usar las redes sociales para uso personal? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, una primera respuesta evidente es que sí, que pueden. ¿Pero la pueden usar como cualquier persona? ¿Por qué no? Porque tienen algunas responsabilidades, como acá me acota Lourdes, que no son las de cualquier persona. El juez es una persona común, pero que tiene algunas responsabilidades especiales. Y esas responsabilidades especiales tienen mucho que ver con la confianza pública que hay en la función del juez. ¿Sí? La sociedad le exige al juez que cumpla con ciertos estándares de responsabilidad para mantener la confianza en que va a decidir las causas de manera imparcial e independiente. Y lo que digan las redes sociales a la luz de estas características que yo enuncié primero, podrían afectar esa confianza pública en la manera en que un juez decide las causas que tiene que decidir. Voy a poner algunos ejemplos para que sea ilustrativo. ¿Qué sucedería si ustedes están litigando ante un tribunal y resulta que el juez al que ustedes recurrieron para resolver este conflicto es amigo en Facebook de la contraparte? ¿Puede suceder? ¿Estarían tranquilos de que ese juez va a decidir esa causa con la imparcialidad e independencia que ustedes
desean que tenga para resolver ese conflicto? ¿O qué pasa si llevan una causa ante un juez y le revisan el Twitter y resulta que el juez ya tuiteó hace un par de años algo que es claramente contrario a la posición que ustedes tienen en ese litigio y que pretenden que él decida? ¿Puede suceder? También puede suceder. O que ese juez participa de grupos formados en Facebook o en cualquier otra plataforma con una marcada ideología, o tiene actividad partidaria, o tiene una afiliación política, o hay un grupo con una afiliación política y él es parte. Es decir, son todas situaciones en las cuales ese juez ya no va a ser tan confiable como otros. Y esto que yo estoy planteando acá como un juego, ha sucedido. Voy a también mencionar 2 ejemplos. En Estados Unidos, donde esto está mucho más regulado, hubo una jueza de Cleveland que descubrieron que entraba a un diario y comentaba noticias de un caso que ella estaba resolviendo. Y opinaba de manera anónima sobre ese caso, planteando alternativas. No sé cómo, pero descubrieron que era ella, perdió el anonimato y fue recusada y la recusación prosperó. O otro juez que era amigo en Facebook de una de las partes y también fue recusado y también esa recusación prosperó. Entonces acá tenemos un problema con la participación de los jueces en las plataformas, que tenemos que ver si tiene o no solución. Voy a dejar por un minuto en stand-by para que después analicemos cuál es la posible solución. Uso profesional. Está claro que todas estas plataformas son excelentes son un elemento muy útil para la difusión de los propósitos institucionales de la labor de los jueces. Por esto que dije, por la inmediatez, por la rapidez de comunicación, por la accesibilidad, etc. Pero en este aspecto también hay limitaciones, que son parecidas a las que yo acabo de mencionar. Porque el juez tiene que ser independiente, pero además de ser independiente tiene que parecerlo. Entonces, si participan las redes sociales con opiniones que puedan hacer dudar de esa independencia, parecería que esa confianza pública se va a ir perdiendo. También se les pide prudencia, moderación a los jueces. Y a veces las redes sociales no nos llevan a la prudencia y a la moderación. ¿Sí? Todos los que tenemos Twitter o usamos Facebook sabemos de lo que estamos hablando. Y el juez también tiene que ser imparcial, pero también debe parecer imparcial. Entonces no puede comprometer su imparcialidad opinando de una determinada manera o teniendo amistades que lo ponen en un conflicto de intereses. Entonces, en las 2 esferas, en la del uso personal y la del uso profesional, el juez tiene restricciones, o parece que experimentaría algunas restricciones. ¿Cuál es la posible solución que se ha pensado? Yo también estuve investigando un poco y digo, bueno, pero si pasa esto, ¿hay una solución para este dilema? Algunos actores institucionales dicen no hay solución. Por ejemplo, encontré un dictamen muy fundado de la Comisión Mexicana de Ética Judicial que dice que directamente es terminante en que la actuación de los jueces a través de las redes sociales no es compatible con la ética judicial y directamente optó por desaconsejar su uso. Yo creo que es posible pensar en una posición un poco más moderada y que podemos encontrar maneras de que los jueces también usen las redes sociales sin entrar en estos terrenos tan escabrosos de perder su independencia o perder su imparcialidad, o a los ojos de la sociedad perder su independencia e imparcialidad. Y ahí también encontré esta opinión, este dictamen que ya les mencioné de 2015 de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, donde plantean algunas alternativas, dicen que el juez se tiene que anticipar a las consecuencias del uso de las redes, tiene que informarse exhaustivamente sobre el alcance de las redes y sus posibles usos futuros, evaluar el propósito que persigue al ingresar a una red, evaluar las consecuencias de admitir ciertas amistades. Todo esto parece muy difícil en realidad de antemano. Pero después sí fui encontrando algunas soluciones que me parecieron un poco más viables. Por ejemplo, la Guía de Conducta Judicial de Gales, Inglaterra, propone una solución que parece sencilla pero que puede ser eficaz, que es, señores jueces, utilicen las redes de modo anónimo. No se identifiquen como jueces. Cuando ustedes opinan de estas cuestiones que son personales, no digan, no revelen que son jueces. Entonces ahí no van a comprometer su opinión o no van a adelantar su opinión como jueces. Y después encontré un criterio que a mí me pareció todavía más interesante, que sería como una especie de regla general,
que se podría formular de esta manera. El juez no debe hacer o decir a través de las plataformas de comunicación online lo que no haría o no diría frente a una multitud. Es decir, el freno debe ser lo que el juez no diría frente a un grupo numeroso de personas, no lo tiene que hacer o no lo tiene que decir cuando utiliza las redes sociales. Bueno, me guardé, como dije, para la segunda parte el otro enfoque, el enfoque que a mí me parecía más interesante, que es si es posible que los otros actores sociales logren incidir en las decisiones judiciales a través de la utilización de las redes sociales. Y acá, lo primero que quiero decir es que esto hay que empezar a analizarlo un poco antes. Hay que empezar a analizar un poco algunas características del funcionamiento de nuestro sistema institucional, del sistema institucional propio de las democracias modernas, y ahí enseguida vemos que una característica de los tiempos modernos es que las democracias cada vez son más complejas. Y esa complejidad se manifiesta necesariamente en todos los órdenes de gobierno. Hay, y acá nuevamente recurro a una opinión personal, un proceso de burocratización y oligarquización de los tribunales. ¿Sí? Hay una tecnocratización de los procesos judiciales. ¿Y a qué nos ha llevado esa burocratización y tecnocratización? A que cada vez son menos los actores sociales que pueden tener los conocimientos y los recursos necesarios para recurrir a un tribunal jurisdiccional. ¿Sí? Son pocos los actores sociales que pueden interponer una demanda, que pueden transitar un litigio cuya duración puede extenderse por años, que tienen los fondos para pagarle a un abogado para litigar por años. Catalina mencionaba que no todo el mundo accede a Internet. Imagínense esa misma comparación de quienes acceden a la jurisdicción. ¿Qué es más barato? ¿Tener una computadora con Internet o pagarle a un abogado para que litigue? Creo que la respuesta es bastante obvia. Entonces, estos canales de acceso a la jurisdicción no están abiertos para todos. No pueden ser alcanzados por cualquier ciudadano. Y esa imposibilidad que encuentran algunos grupos de hacer escuchar sus reclamos e influir en las decisiones judiciales genera impotencia y desesperanza con el tiempo e incluso llevan a la pérdida de confianza en el sistema democrático. Y acá yo creo que estas nuevas herramientas de comunicación pueden tener un rol eficaz en permitir a algunos actores desaventajados que no tienen acceso a los canales habituales de participación del proceso democrático a hacer escuchar sus demandas. ¿Por qué? Porque estos medios, estos nuevos medios de comunicación, cohesionan, permiten algún tipo de deliberación y permiten un mecanismo de difusión de propuestas, permiten que grupos que están dispersos se cohesionen y encuentren otras personas con los mismos reclamos, a lo mejor al otro lado del mundo a veces. Y entonces, cuando esto alcanza repercusión masiva, cuando estos reclamos logran instalarse en la agenda pública, se puede de alguna manera moderar la asimetría informativa y comunicativa que existe con los grupos élite de poder, que son los que sí tienen acceso a los canales de la jurisdicción. Yo antes dije que el juez es miembro de la sociedad, que es una persona más. Entonces, es evidente que el masivo apoyo o el masivo repudio a una posición en un litigio o a una decisión judicial no puede pasar desapercibida para el juzgador. El juez no puede ni debe desentenderse completamente de las consecuencias sociales de sus decisiones. Y a veces el termómetro para medir cuáles son las consecuencias de sus decisiones hoy está en las plataformas sociales. Pero esto nos lleva a otro costado, y acá ya voy a ir terminando. Un costado preocupante que también yo creo que hay que analizar, y también acá voy a recurrir a opiniones personales. Muchas veces la actividad de las redes sociales está emparatada con la labor de los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación tienen influencia en la agenda pública. Tienen una influencia muy grande en la agenda pública. Y también sabemos que muchos de los medios masivos de comunicación, por lo menos hablo por mi país, son grandes corporaciones internacionales y que tienen una agenda tanto política como económica propia, que no siempre está totalmente vinculada o emparentada con estas causas sociales. Y a veces entra en contradicción. O a veces se hace una selección de cuáles son aquellas causas que se van a hacer públicas y cuáles no.
cuál va a ser la relevancia que se le va a dar en la agenda pública a una determinada petición por sobre otra. Y en mi país hay muchos ejemplos de esta situación. Entonces, el juez tiene que ser cuidadoso, porque a veces, cuando va a evaluar la relevancia que le asigna a algunas intervenciones o peticiones canalizadas a través de las redes sociales, tiene que analizar si estas son realmente genuinas expresiones ciudadanas o hay algún tipo de manipulación. Y acá tampoco hay fórmulas generales. Una posible regla que a mí se me ocurrió cuando pensaba sobre este tema es, para evaluar justamente la calidad democrática de esta expresión a través de las redes sociales, es la espontaneidad o la genuinidad de la expresión. Cuanto menos, o sea, sería algo así como decir, cuanto menos mediadas por los grandes medios estén las expresiones o las opiniones de la sociedad civil sobre el devenir de un juicio, mayor valor debería tener para el juzgador considerarlas en su decisión. Gracias.